Bienvenidos a Vida Sana. Acompáñame a adentrarme en el mundo de las hierbas medicinales, en específico, el boldo. Veremos qué es el boldo, cuál es su composición, para qué sirve, cómo tomarlo. ¿Qué efectos secundarios tiene y cuáles contraindicaciones? Empecemos. El boldo es una planta medicinal, una de las más recurrentes en la fitoterapia moderna, que se utiliza sobre todo en remedios para el hígado. Los orígenes de esta planta están en las regiones montañosas y secas de Chile, pero sus beneficios son conocidos en todo el mundo. La forma más frecuente de tomar esta planta es mediante infusiones de boldo. ¿Qué es el boldo? El boldo, Peumus boldus molina, es un arbusto que se utiliza para tratar diferentes dolencias. Se considera una especie medicinal, perteneciente a la familia de las umbelíferas. Las partes que se utilizan son las hojas, aunque en algunos países también se utiliza la corteza. ¿Qué componentes tiene el boldo? El boldo presenta una serie de componentes entre los que destacan aceites esenciales, como cineol, eucaliptol y ascáridos. Alcaloides. Taninos. Flavonoids. ¿Qué propiedades tiene el boldo? El boldo es utilizado como remedio casero por sus múltiples propiedades, las cuales son digestivas, hepáticas, diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes, expectorantes, estimulantes, antisépticas, coleréticas, vermífugas, astringentes. ¿Para qué sirve el boldo? Todas estas propiedades le confieren al boldo muchos beneficios. A continuación, vamos a exponer los principales. Mejora las funciones biliares y hepáticas. El boldo contiene compuestos bioactivos, como la boldina, que se ha demostrado tener propiedades hepatoprotectoras. Estos compuestos ayudan a proteger las células del hígado contra los daños causados por toxinas y sustancias químicas nocivas. Ayuda a prevenir la formación de piedras o cálculos biliares en la vesícula. El boldo también estimula la producción y la secreción de bilis, un líquido esencial para la digestión de las grasas. La bilis también ayuda a eliminar las toxinas y los desechos del hígado, lo que puede contribuir a su salud general. También tiene propiedades colagogas, lo que implica que promueve el flujo de bilis desde la vesícula biliar hacia el intestino delgado. Estas acciones mejoran la función hepática y la digestión. El boldo contiene antioxidantes naturales, como flavonoides y terpenoides, que ayudan a proteger las células hepáticas del estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede dañar las células y contribuir al desarrollo de enfermedades hepáticas. El boldo también ayuda a limpiar la sangre. Además, las propiedades astringentes que posee reducen la acidez. También posee propiedades digestivas y antiinflamatorias que alivian los síntomas de algunas intolerancias alimentarias como la mala digestión o los cólicos intestinales. Por todo esto, el boldo se recomienda para dolores de estómago, gastritis y problemas de digestión. Disminuye los niveles de colesterol. Esta planta ayuda a depurar el hígado y el colesterol de la bilis y elimina estas grasas del organismo. Ayuda en el funcionamiento del intestino. Los alcaloides actúan como relajante intestinal regulando el funcionamiento del intestino y es útil para tratar el estreñimiento. A su vez, reduce la producción de gases y ayuda al tratar parásitos e infecciones intestinales. Ayuda a dormir mejor. El boldo puede tener propiedades relajantes y sedantes, lo que podría contribuir a mejorar la calidad del sueño y ayudar a combatir el insomnio y los trastornos del sueño. Al reducir la ansiedad, el estrés y el nerviosismo, el té de boldo puede promover un estado de relajación que favorece el descanso nocturno. En cuanto a las migrañas y los dolores musculares, algunas personas han encontrado alivio utilizando las hojas de boldo. Sus propiedades calmantes y sedantes pueden ayudar a reducir la intensidad de los dolores de cabeza y a aliviar la tensión muscular. Mejora la resaca. El boldo se ha utilizado tradicionalmente para mejorar los síntomas de la resaca. Se cree que esta planta ayuda a depurar el acetaldehído, una sustancia producida por el hígado después de consumir alcohol y que es responsable de algunos de los síntomas desagradables de la resaca. Al favorecer la eliminación del acetaldehído, el boldo puede ayudar a reducir los efectos negativos de la resaca.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mejor manera de evitar la resaca es consumir alcohol de manera responsable y moderada. ¿Cómo hacer una infusión de boldo? La infusión de boldo se prepara igual que otras infusiones de hojas secas. Ingredientes: 1 taza de agua y 1 cucharada pequeña de hojas secas de boldo. Preparación: hierve el agua. Añade la cucharada pequeña de hojas en la taza con agua hirviendo. Tápala y deja que repose durante 10 a 15 minutos. Cuela para retirar las hojas y ya estará lista. La infusión de boldo debe tomarse inmediatamente después de ser preparada. ¿Cuál es el mejor momento para tomar una infusión de boldo? Después de una comida pesada. El boldo se ha utilizado durante mucho tiempo para ayudar en la digestión de comidas pesadas o grasosas. Si has tenido una comida abundante y te sientes pesado o con malestar estomacal, puedes tomar una taza de té de boldo aproximadamente 30 minutos después de comer para favorecer la digestión, como parte de una rutina de desintoxicación. El boldo tiene propiedades hepatoprotectoras, lo que significa que puede ayudar a proteger y desintoxicar el hígado. Si estás siguiendo una rutina de desintoxicación o simplemente quieres apoyar la salud de tu hígado, puedes tomar una taza de té de boldo 1 o 2 veces al día, preferiblemente entre comidas. Antes de acostarte. Algunas personas encuentran que tomar una taza de té de boldo antes de acostarse les ayuda a aliviar la indigestión y promover un sueño tranquilo. Sin embargo, esto puede variar según la respuesta individual de cada persona, por lo que es importante escuchar a tu cuerpo y determinar si te sientes cómodo al tomarlo antes de dormir. ¿Qué efectos secundarios tiene el boldo? Como cualquier otra planta o alimento, el consumo de esta planta medicinal puede causar efectos secundarios. Entre los principales efectos secundarios que puede provocar el boldo encontramos alergias o dermatitis por contacto, somnolencia, cefalea, mareo y vómitos cuando es utilizado en dosis altas. Por su efecto anestésico puede provocar una obstrucción en los conductos biliares. Debido a sus propiedades coleréticas puede tener un efecto ligeramente laxante. ¿Cuál es la cantidad máxima que puedo tomar? Se recomienda no exceder las 3 tazas al día. Sin embargo, es importante escuchar a tu cuerpo y ajustar la cantidad según tu tolerancia y cualquier efecto secundario que puedas experimentar. También se recomienda no tomar por más de 30 días seguidos. Contraindicaciones del boldo. Su consumo no está indicado en personas que padecen problemas de obstrucción de las vías biliares y enfermedades hepáticas graves. Tampoco es aconsejable en aquellos pacientes con enfermedades renales. Además, por su alto contenido en alcaloides no debe tomarse durante el embarazo o la lactancia. Hay que evitar el aceite esencial por vía oral y no sobrepasar las dosis, ya que el boldo puede ser hipnótico o anestésico, además de causar diarrea o vómitos. Cabe destacar que los tratamientos de más de 4 semanas están contraindicados. Es muy importante utilizarlo bajo la orientación de un profesional de la salud con conocimientos en plantas medicinales, porque podría provocar efectos adversos e interacciones con medicaciones u otras plantas medicinales que ya tomemos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del boldo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en el maravilloso universo de las hierbas medicinales. Recordemos que el boldo, con sus propiedades hepatoprotectoras, digestivas y relajantes, puede ser un aliado valioso para nuestra salud. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta las precauciones y consultarlo con un profesional de la salud antes de incorporarlo a nuestra rutina, sobre todo si padecemos de obstrucción en los conductos biliares, problemas hepáticos serios o tomamos otros medicamentos que pudieran interacción con el boldo. Recuerden que cada organismo es único, y lo que funciona para uno, puede no ser igual para otro. La salud es un camino de aprendizaje y exploración constante. Espero que este video les haya sido útil y les haya brindado información valiosa. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos los secretos de una vida sana y equilibrada. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en nuestro próximo video.